Buenos días, es un gusto saludarles. Mi nombre es Lizeth Monroy y bendecido día. Si recordamos en el capítulo 25 del libro de Hechos, Pablo está en el salón del trono frente a Festo, el gobernador, y el rey Agripa y su esposa Berenice. Vimos que Agripa dio a Pablo permiso para hablar, por lo cual Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. Notamos que Pablo comenzó con una introducción muy cortés, diciéndole a Agripa cuánto se alegraba de tener esta oportunidad. Luego continuó dando al rey Agripa una reseña de su juventud y de sus antecedentes. Le contó después acerca de su conversión y dijimos que Pablo intentó alcanzar a este hombre para Cristo. Creemos que este testimonio de Pablo aquí es tan excelente que las animo a leer este capítulo 26 donde quiera que se encuentre. Es algo largo, pero es un mensaje que vale la pena escuchar. Es el mensaje que Pablo nos da a nosotros el día de hoy. Espero que hayan leído este capítulo, estos versículos, y notaran que este discurso comenzó con una referencia a la juventud del apóstol Pablo en el versículo 4, donde él dice, mi vida desde mi juventud. Luego llegó casi enseguida al tema de la resurrección de Jesucristo. Es lo más importante de todo, es la resurrección. Si uno quita toda mención a la resurrección de los mensajes de los apóstoles, estos perderían su significado y en consecuencia no habría tampoco ningún mensaje del Evangelio. Y tampoco habría ningún apóstol. No se puede explicar a Pablo ni a los apóstoles sin la resurrección. Se le quita todo significado y poder al Evangelio. La muerte de Cristo y la cruz de Cristo de por sí constituirían una tragedia si no hubiera tenido lugar la resurrección. Siempre estaríamos en duda en cuanto a la bondad de Dios. El evangelio que Pablo predicó fue el de la cruz, interpretada a la luz y al poder de la resurrección. Nunca predicó la cruz aparte de la resurrección. Dijo él mismo ahí en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. También en 1 Corintios 2:2 dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en el verso 15:6 dice que el Evangelio está resumido en las siguientes palabras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos que el énfasis que hace Pablo en la resurrección. En este mensaje de Pablo ante el rey Agripa, vemos que después de dar una explicación de su conducta, la cual era el resultado natural de sus antecedentes, Pablo
contó su vida como fariseo y su experiencia en el camino de Damasco. En el versículo 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Amigas, no creemos que el Señor Jesús jamás haya tenido otro enemigo tan cruel y tan brutal como Saulo de Tarso. Él tenía un odio crónico e intenso contra Jesucristo y el Evangelio, y contó cómo asoló a la iglesia en Jerusalén y cómo encerró en cárceles a muchos de los creyentes. Y creemos que fue precisamente por esto que le fue posible a Pablo soportar la cárcel por 2 años. Le fue posible sufrir tal abuso de parte de los líderes religiosos, porque antes él también había sido uno de ellos y sabía exactamente cómo se sentían ellos, pues él también había sido perseguido a los creyentes, aún hasta las ciudades extranjeras. En el versículo 13 vemos que Pablo cuenta su experiencia en el camino hacia Damasco. Contó acerca de su visión y de su conversión, donde el Señor Jesucristo lo detuvo en el camino a Damasco, le hizo caer a tierra y entonces le habló de cómo por fin se dio cuenta de que estaba viviendo en contra de la voluntad de Dios. Asimismo, en Filipenses 3, versículos 7 y 8, Pablo dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es realmente una revolución la vida de Pablo. Hasta entonces él había confiado en la religión y era muy religioso, pero cuando se encontró con Jesús, se libró de toda aquella religiosidad. Así que las animo a cada uno de ustedes a librarse de esa religiosidad y creer solamente en Jesús. Las cosas que para él habían constituido una ganancia, ahora las consideraba como una pérdida. Y a Jesucristo, quien había aborrecido más que cualquier otra cosa, se convirtió para Pablo en la persona más maravillosa de su vida. Y así confío en que sea la persona más maravillosa para nosotros, que hemos dado por perdida muchas cosas porque hemos ganado a Jesús. Y ese es el reto. Muchas personas hoy en el mundo sufren persecución por amor a Jesús. Pero como Pablo, consideramos que las consideran pérdidas al ganar a Jesús como su Señor. Nos quedamos hasta aquí y nos escuchamos el día de mañana. Bendecido día.